Hermanos, muy buenas noches. Es un privilegio de nuevo estar con ustedes y gracias por la sintonía de cada uno de ustedes, por cualquier medio que ustedes nos ven, nos escuchan. Pues aquí estamos de nuevo, agradeciendo también la sintonía de ustedes. Y gracias por esta noche, queremos alabar al Señor por ello. El grupo de pastores, Eclesía, unidos para la proclamación del Evangelio desde acá de San Juan Zacatepeques, les enviamos un saludo muy fraternal a cada uno y deseamos que Dios también pueda guardarlos y cuidarlos. Antes de entrar a nuestro estudio, queremos elevar una oración al Señor, orando porque Él siga cuidando de nosotros. Oremos, mis hermanos. Nuestro buen Dios y Padre, una vez más agradecidos por ser parte de tu creación y agradecerte, Señor, por el cuidado de cada uno de nuestros hermanos, el cuidado para tus siervos también, Padre amado. Gracias por guardarlos este día. Ha transcurrido el tiempo y al entrar en esta noche, Señor, no dudamos de tus cuidados hacia cada uno de nosotros y te damos gracias por la bendición que tú siempre derramas sobre cada uno. Hoy, Padre amado, nos encomendamos en tus manos para este estudio de tu palabra y deseamos de alguna manera ser de utilidad para nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan en estos medios. Te agradecemos con todo nuestro corazón, Señor, y ayúdenos a poder continuar en estos estudios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Mis amados hermanos, hoy toca un tema un poco, ¿no? Los temas son siempre difíciles, son retadores, desafiantes para nosotros, y hoy toca ver Mateo 5, 31 y 32, donde el Señor Jesús nos habla del divorcio. Y dice la palabra del Señor, Mateo 5, 31, 32, dice, y también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa de infidelidad, lo hace cometer adulterio. Y cualquiera que se case con una mujer repudiada, comete adulterio. Esta es la tercera antítesis que el Señor presenta, versa sobre el divorcio. Desde el versículo 21 decíamos que Cristo introduce una serie de 6 antítesis para este estudio. Y vemos esto por el lenguaje ejemplado por Jesús, vemos que constituye una extensión del tema de adulterio que acaba de exponer en el versículo 27 y 30, se vio la semana pasada. Para el maestro, el divorcio normalmente no es si otra manifestación más de adulterio. En estas dos antítesis, pues Cristo defiende la unión conyugal contra la casuística o la teología moral que trataba los casos difíciles de la conciencia y de la conducta del judío, la cual tenía el efecto de erosionarla. Acaba de defender la integridad del matrimonio en contra de toda clase de adulterio. Ahora lo hace en contra del repudio o el rechazo de un cónyuge, romper el vínculo matrimonial. El texto bíblico que da al pie de la exposición de Cristo se encuentra en Deuteronomio 24, 1 y 2, en medio de las instrucciones que Moisés dio a Israel para regular situaciones, la separación matrimonial. Y así dice el texto, cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable, o la palabra también se usa indecente, implica inmoralidad sexual en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en sus manos y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Eso dice el texto. Enseguida observamos que la frase citada por Cristo en Mateo 5:31 no es una cita exacta de la ley, sino un resumen de la idea fundamental
Sin embargo, y en esto seguramente el significativo, omite la frase que explica la causa legítima del repudio, porque ha encontrado algo reprochable o indecente en ella. ¿Por qué la omite? Seguramente porque sus palabras pretenden resumir lo que los rabinos de su día enseñaban en torno a la ley del divorcio. La cita representa la enseñanza de Deuteronomio 24, 1 y 2, y tal como era entendida en el tiempo de Cristo. Con el paso del tiempo, algunos rabinos habían ampliado enormemente el significado de la palabra irreprochable. Al principio podemos suponer que hacía referencia a alguna irregularidad sexual y que tenía la misma connotación que la frase que Cristo emplea en el versículo 32. A no ser por causa de la infidelidad. De hecho, aún en tiempo de Cristo, el rabino Shammai y su escuela mantenía esta interpretación dura. Decían que solo es lícito el repudio en caso de la falta de castidad, de adulterio o de algo normalmente deshonroso. Otros, sin embargo, seguidores del rabino Hillel, le daba un sentido mucho más amplio. Esto dio lugar a que entre la población en general la frase perdiera todo valor, porque el marido podía sentir desagradado o sin conseguir el divorcio por causa de cualquier motivo, por muy pequeño que fuera esto. Por ejemplo, es sabido que era suficiente motivo al que el esposo sirviera una comida o con exceso de sal, o que hablara tanto alto que los vecinos le oyeran, que hablara mal de sus suegros delante del marido, o que fuera chismosa o descubierta la cabeza en público. El rabino Caliba llegó al extremo de interpretar lo desagrado del marido en el sentido de si encontrara otra mujer a la que consideraba más atractiva que la suya. En la práctica, pues, si un hombre quería divorciarse de su esposa, era muy fácil encontrar la excusa oportuna. Pues de la misma manera, hoy en día aún se dan estas situaciones. Hay muchos problemas matrimoniales, hermanos, de verdad. Hoy los siervos del Señor, los pastores, han estado siempre tratando el tema del matrimonio. Hoy se arman algunas conferencias matrimoniales por las mismas razones, por muchas situaciones que se están dando. La incomprensión de un esposo, hoy en día nosotros le llamamos el machismo del hombre, ¿verdad? Ha estado arruinando muchas situaciones y por cualquier cosa el esposo tal vez se molesta y trata la manera tal vez hasta de divorciarse, y se han dado muchas situaciones tan difíciles que nosotros debemos cuidarnos también en ese aspecto. Así los judíos, al menos algunos de ellos, llegaban a justificar el repudio a la mujer, a enseñar que no contravenía la voluntad de Dios, siempre que este sea la razón o esencia de la cuestión. Se le entregará a la mujer un documento con el cual pudiera volverse a casar. Lo importante para ello no era la inviolabilidad del matrimonio, sino el detalle técnico del certificado de separación, habiendo convertido una norma sabia introducida por Moisés para defender los derechos de la mujer desamparada, o una invitación al divorcio fácil. Antes de ver la reacción de Jesús a esta enseñanza rabínica, hagamos un inciso para explicar qué es, a la luz de esta controversia con los rabinos, cómo debemos entender hecho de que la frase o no ser por causa de infidelidad, según el versículo 32, aparezca en Mateo y no en Marcos ni en Lucas, como veremos en todas las culturas de Oriente Medio en tiempo de Cristo. Y los apóstoles, el adulterio de la esposa era suficiente motivo para que el marido consiguiera inmediatamente el divorcio. Esto le resultaría tan obvio
a sus contemporáneos que los 3 evangelistas podían haberlo dado por sentado. De hecho, Marcos y Lucas no consideran necesario incluir en las cláusulas excepciones. Marcos, por ejemplo, escribe: cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Marcos 10:11. Sin embargo, sus lectores seguramente entendían que Cristo estaba hablando del repudio sin causa justificada. Es decir, que sin que se investigue la inmoralidad sexual. Sino, ¿cómo explicar que en los primeros siglos de la Iglesia, como también veremos, la práctica universal parezca haber sido el repudio de la esposa infiel? ¿No habría tenido que ser al contrario? El sentido común, pues, dicta la dicción a las palabras de Cristo una frase como la siguiente: siempre por supuesto que ella no haya cometido adulterio o algo que anule el matrimonio. Mateo, en cambio, escribe para los lectores conservadores de la ley, que tendrían un presente el texto de Deuteronomio 24, en cualquiera discusión sobre el tema del divorcio. Ahora bien, la discrepancia principal entre Jesús y los rabinos en cuanto a la interpretación de Deuteronomio 24, 1 y 2, como acabamos de ver, era que mientras estos centraban su atención en la carta de divorcio y restaban importancia a la frase por haber encontrado en ella alguna cosa reprochable. Cristo quería restaurar la importancia de esta frase, haciendo que el derecho al repudio dependiera de ella. Por lo tanto, puntualiza explícitamente lo que la ley también decía, que solo es lícito repudiar a la esposa si hay inmoralidad sexual en ella. Así pues, la infidelidad de lo que habla Mateo 5:32 equivale a la cosa reprochable de Deuteronomio 24:1. La inclusión de la cláusula de excepción, por otra parte, innecesaria, estaría más que asumida entre los contemporáneos de que Jesús se debe al deseo de Cristo de volver al significado original de la ley sobre el divorcio y de restauración, sus énfasis correctos. Ahora, consideremos cómo respondió Cristo a la interpretación rabínica de la ley sobre el divorcio. De hecho, Él volverá al tema y expondrá más ampliamente el texto de Deuteronomio, que en el 19, 3 al 12, ahí puntualizará 2 cosas de suma importancia para nuestra comprensión y su entendimiento, esta cita. En primer lugar, indica claramente que el mandamiento acerca de la carta de divorcio no refleja la perfecta voluntad de Dios en cuanto al matrimonio. No ha sido así desde el principio. Para saber cuál era aquella voluntad, tenemos que volver a lo que Dios había dicho al principio, es decir, Génesis 2:24. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre los separe. Según el texto de Génesis, Dios no quiere la separación nunca. Todo divorcio y separación, escuche esto, hermano, todo divorcio y separación es un atentado contra la voluntad. El matrimonio es el designio de Dios, es indisoluble. Sin embargo, esto es lo que más se hace hoy en día. Por cualquier cosa, lo primero que se habla es del divorcio. Pero recordemos que el divorcio y separación es un atentado contra la voluntad de nuestro Dios. En segundo lugar, si Dios no quiere el repudio ni las segundas nupcias, ¿cómo explicar que la ley mande dar carta de divorcio, permita las segundas nupcias y se debe entender que dice Cristo como concesión a la debilidad humana?
Por eso es que se daban las cartas de divorcio. Pero aquí explica, dice, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió divorciarse de vuestras mujeres. Esta es una situación clara, hermanos, que todo esto es por la dureza de nuestros corazones. Desamparadas mucho mejor, aunque aquellas medidas en realidad no reflejan el designio original de Dios, la concesión de Deuteronomio 24:2 refleja la elección del menor de dos males en una situación en la cual el pecado ya ha vulnerado la voluntad expresa de Dios para el matrimonio. Pero el sentimiento real de Dios hacia el divorcio se encuentra más bien en un texto como Malaquías 2:14-16. Y escuche lo que dice. El Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Prestad atención, pues, a vuestro espíritu, no seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio. Esto es más claro. Y entonces debemos prestarle atención a lo que el Señor nos está enseñando en esta noche para todos nosotros los que en un momento, un día llegamos al altar a contraer matrimonio y juramos amor a nuestras esposas, y de la misma manera la esposa ha jurado amor hacia el esposo en aquel entonces. Hicimos un juramento y es necesario cumplirla, llegar hasta el final en esta vida. Cristo pues vuelve a poner el énfasis sobre el principio que habían entendido subyacía en la enseñanza de Deuteronomio 24. De tal manera, mis hermanos, esta noche nuestro deseo es que quede algo en nuestros corazones, en nuestra mente, que nosotros debemos siempre seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por sus atenciones y continuará con nosotros nuestro hermano pastor José Ricardo. Buenas noches, nuevamente estamos en este canal en la cual usted nos está viendo y nuevamente estamos llevando el tema del divorcio, el cual ha venido a ser un problema dentro de este mundo, ya que estamos viendo cómo pues han tomado la mayoría de los que se casan, pues no toman el tiempo adecuado de lo que Dios desea en el ser humano, sino que es algo tan precioso que el Señor ha dejado. Y eso no deja de traer consecuencias dentro del pueblo del Señor, porque Dios dejó instituido el matrimonio y rechaza el divorcio en el pueblo del Señor. En los tiempos antiguos, en el tiempo de la ley, pues esto era muy común. Y esto se hacía porque eran leyes que ellos vivían bajo esas leyes. Y dice allá en Deuteronomio capítulo 24, verso 1, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Es tan sencillo, las cosas antes, las cosas no le daban el valor, no le daban el sentido de lo que tenía, de lo que era el matrimonio. Por eso es que el Señor nos habla bien claro y dice que sin vacilar llama adúlteros a los divorciados, es decir, a los divorciados que contraen segundas nupcias. Da por sentado el nuevo matrimonio de ambas partes. Si la esposa recibe certificado de divorcio, se sobreentiende que es con el fin de que pueda buscar nuevo marido.
y si el marido la repudia, se sobreentiende que es para volverse a casar él mismo. Cristo no está llamando adúltero al cónyuge que después de ser repudiado opta por no contraer segundas nupcias. Asimilemos bien la fuerza de la enseñanza de Jesús. Es como que si dijera: no os dejéis engañar por la legislación vigente. El solo hecho de que legalice su separación ante abogados y jueces no puede encubrir la inmoralidad de lo que está haciendo. Al volverte a casar, cometes un adulterio que contraviene la clara voluntad de Dios, por mucho que sea aceptable ante la sociedad, constituye un claro quebrantamiento del séptimo mandamiento. Y ese es lo serio del ser humano, y aún de ministros. Y perdóneme que quizás habrá algún pastor, algún ministro que está haciendo eso, y quizás no tiene el conocimiento, quizás no ha leído, pero como ministros del Señor tenemos que ir enfocándonos de las cuales el Señor desagradamos con nuestra forma de permitir que se dé el divorcio. La Biblia nos enseña de que solo la muerte hará la separación. Y muchas veces se nos olvida el pasaje de Malaquías cuando él dice que él es testigo dentro de la pareja cuando la pareja se case. Entonces, eso, hermanos, es quebrantar la ley del Señor, es quebrantar el mandamiento de Dios. El hombre que busca una vía legal para regularizar el repudio de su esposa es tan culpable del adulterio como el hombre que entra en una relación ilícita, clandestina, únicamente diferencias entre ambos, que es mientras este último no tiene consideración alguna por los sentimientos y los derechos de su esposa, el primero habrá cumplido aquel aspecto de la ley que tiene que ver con el amparo de la mujer, pero en cuanto al nuevo matrimonio en sí, no se distingue en nada de un adulterio, cualquiera es igualmente un acto de lealtad e inmoralidad y una infracción a la ley divina. Por eso allá en Marcos capítulo 10, verso 11, y le dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Lo mismo dice: y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio con ella. Pero por eso es que vienen las consecuencias de muchas veces llamadas de atención de parte de Dios, porque nuestro juramento cuando uno se casa con la mujer, uno hace un juramento, y no delante de los hombres, sino que delante de Dios. Por eso allá en Levíticos capítulo 19, verso 12 dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ese es lo serio. Cuando venimos y empezamos, mis queridos hermanos, a hacer ese acto y empezamos a decir en las buenas y en las malas, y empezamos a dar nosotros ahí el sí, cuando lo que estamos haciendo es que estamos no mintiendo a los hermanos, sino que mintiendo al Señor. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Cuando muchas veces no se tiene el conocimiento, se hacen las cosas, pero cuando se tiene el conocimiento, por eso el Señor dice que si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, mayor condenación es. Las implicaciones para los discípulos son claras. Si no quieren ser culpables del adulterio, no deben repudiar a sus esposas, ni tampoco deben tomar por esposa a una mujer divorciada, porque esta, aunque legalmente divorciada, moralmente pertenece aún a su primer marido.
Si el hombre ni la mujer tienen el derecho de volverse a casar estando que fueron casados, y si el divorcio no lo autoriza el Señor. Eso lo autorizan los hombres. Pero muchas veces eso se nos olvida y muchos ministros de Dios hacen a que ellos le dan legalidad y le dicen a la persona, te puedes divorciar. Pero eso lo dicen ellos, pero la palabra del Señor no lo autoriza. Sin embargo, ¿cómo puede Cristo decir esto si la ley autoriza las segundas nupcias de la esposa repudiada una vez concedida la carta de divorcio? Debemos hacer justicia al lenguaje exacto de la frase. Aquella que comete adulterio, Cristo parece estar diciendo que aunque es la esposa repudiada quien al volver a casarse comete adulterio, su exmarido y no ella es el que tiene que cargar con la culpa de la situación. El exmarido, al darle carta de divorcio, la destina a un nuevo matrimonio cuando ella, a los ojos de Dios, sigue casada con él. Tanto ella como su nuevo marido se encuentran, por lo tanto, involucrados en una relación que, aun siendo aceptada como normal por la sociedad ante Dios, no es más que un adulterio legalizado. Pero en una situación creada por el primer marido, esta la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer repudiada comete adulterio. Ella es una víctima obligada, porque en aquella sociedad era impensable que la mujer quedara sola. Además, podemos suponer que al menos en muchos casos volvería inicialmente a casa de sus padres, luego que ellos harían planes para volverla a casar sin que ella pudiera opinar sobre el asunto. Así se vería involucrada en un adulterio del que no necesariamente era responsable ni era por su voluntad. ¿Cuánta gente anda haciendo eso? ¿Cuánta gente? Por eso en aquel día muchos de ellos se van a levantar y ellos van a decir que también ellos fueron hijos de Dios y Dios no los va a recibir, porque Él mismo dice que Él mismo en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro, y el Señor dice, apartaos de mí, yo no los conozco. ¿Por qué? Porque nuestra actitud como hijos de Dios, le faltamos el respeto a Dios, no le obedecimos, sino que falsamente juramos en su nombre. Y eso al Señor es un desagrado. Así es que, mis queridos hermanos que nos están escuchando en esta preciosa noche, yo lo invito para que usted siga leyendo estos benditos pasajes y escuchando, y que usted lea el libro de Mateo en el verso 32, cuando él explica que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y eso muchas veces, eso se da. ¿Cuánta gente dentro de las iglesias las aceptan de esa forma, viviendo, hermanos, en un adulterio, en fornicación? Pero muchas veces el pastor, por querer tener gente, los acepta, pero Dios no los acepta. ¿Por qué? Porque se está viviendo una vida engañada, y Dios nos invita a nosotros a vivir en la pureza del Señor. Por eso dice la palabra allá en el libro de los Salmos, capítulo 15, ¿quién entrará en el lugar santísimo? Y hace un montón de preguntas ahí y nos habla acerca de quiénes entrarán en el reino de los cielos. Tenemos que tener ese cuidado. Nosotros no podemos tapar con un dedo el pecado, sino que nos han mandado a denunciar el pecado, nos han mandado a decirle la verdad a las personas, a decirle de que si nosotros como hijos de Dios no podemos hacer a un lado
Lo que es pecado y lo que es santo es santo. Que Dios los bendiga y que Dios los siga dando ese privilegio de poder vernos y escucharnos por este mismo canal. Y yo estaré dejando el tiempo a nuestro hermano pastor Bernabé, y para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Que Dios me los bendiga. Pues muy buena noche, mis hermanos. Es un placer compartir la conclusión o la parte final de este tema que sin duda es muy controversial, y hoy nosotros podríamos aplicarlo a nuestras vidas, a nuestras congregaciones, pero es muy importante que comprendamos la magnitud de lo que la palabra del Señor nos está aclarando. Y como parte secundaria tendríamos las cláusulas de excepción. Nosotros hemos visto que en los versículos anteriores esto ha creado mucha polémica en cuanto a la interpretación y a la excepción de la regla establecida por Cristo. Recordemos nuevamente esta aclaración. Dice: el divorcio que conduce a segundas nupcias no es más que un adulterio oculto debajo de un pobre disfraz legal. La excepción en la que encontramos en las Escrituras es esta: a no ser por causa de infidelidad. ¿Qué quiere decir Cristo con esto? ¿Qué nos está tratando de explicar en este momento, hoy para nosotros? Definitivamente esto gira en torno al significado que nosotros le demos a la palabra infidelidad. Si lo vemos en sus definiciones o en sus sinónimos, podríamos decir infidelidad o fornicación. En griego la palabra es porneia, y pues esto es una palabra con amplias connotaciones. Así como nuestras palabras, hoy por hoy podríamos encontrar varias palabras para referirnos a infidelidad. Por ejemplo, sería inmoralidad, podría ser impureza, podría ser desenfreno o suciedad. Pero vemos que todo esto siempre se refiere a la inmoralidad o inmundicia sexual. El matiz exacto de esta palabra, sin embargo, queda establecido por el contexto que el Señor Jesús está utilizando en ese momento. Y esto ha dado lugar a que haya una multiplicidad de interpretaciones de nuestra fase. Recordemos que el hombre siempre ha tratado de acomodar la palabra de Dios o las Escrituras a su beneficio, y hoy por hoy nosotros no somos la excepción. Podemos tener muchas formas de interpretarlo. Podríamos mencionar que solo se está refiriendo a cierto grupo, cómo funcionó, cómo se utilizó en los primeros cristianos, que de esta forma era en la que ellos se argumentaban para decir que eso no les alcanzaba a ellos. Nosotros podemos ver también que en ese entonces se refiere o se pudo interpretar a solo las relaciones matrimoniales prohibidas por la misma ley, aquellas que entablaban con ciertos parientes cercanos: padre, hermano, hermanas, tíos, yerno, nuera, nietos o cuñados. Esto nosotros lo podemos ver en Levítico, capítulo 18, versos de 6 al 18, que eran consideradas relaciones incestuosas. Podría explicarse de esta forma que Cristo estaría exceptuando de su norma general aquellos matrimonios que la propia ley tenía por ilegales. Lo que propone esta interpretación suele señalar que esta frase no aparece en los otros evangelios sinópticos. Si vemos a la luz de la Escritura, Mateo es el que destaca este aspecto. No lo hace Marcos o Lucas en los evangelios o de manera tan descriptiva. Recordemos que los evangelios dirigidos al mundo gentil, como en Mateo, quien le escribía a los hebreos, a los cuales no necesitaba hacerle muchas más aclaraciones. Lo que Cristo está mencionando acá, como lo podríamos interpretar, definitivamente tiene en mente la inmoralidad sexual cometida durante un periodo de desposorio. También estaba incluido esto, es decir, que ya había un compromiso en el matrimonial tanto del hombre como la mujer, y que en este proceso se daba alguna infidelidad, pues definitivamente se podía cumplir esta regla de divorcio. Recordemos que en el Antiguo Testamento o la tradición judía,
eran desposorios, ¿verdad? Había un compromiso, no había un noviazgo como tal, como hoy lo conocemos, sino un compromiso en donde las parejas ya estaban preparadas para ese momento. Y eso también podría incluirse en esta interpretación. Esto podría dar el adulterio como causa cualquier separación o la activación del divorcio. Y eso era un motivo suficiente para la ruptura legítima del compromiso. Y definitivamente la parte inocente podía contraer de nuevo matrimonio sin infringir la ley. No dudamos de que este concepto también estaba incluido, ¿verdad? Si nosotros lo vemos hoy por hoy en los noviazgos actuales, ¿verdad? Pero si no estamos casados no podemos cometer adulterio. De acuerdo a las Escrituras, nosotros vemos que hay un compromiso, no solo con la otra persona, sino delante de Dios, y que siempre debemos o debieran de resguardarse en todo este periodo en cuanto a esa promesa que se ha hecho. Nosotros no podríamos limitar esta interpretación de acuerdo al contexto, ¿verdad? Hay muchas evidencias, hay evidencia explícita, y esto nos deja apoyarnos en este énfasis que el divorcio puede ser lícito en caso de infidelidad. La Escritura lo está hablando de esta forma. Cristo estaría diciendo que la única excepción a la prohibición del repudio se da en el caso que la esposa sea culpable de inmoralidad sexual, es decir, si ella ha cometido adulterio. En tal caso, la unión matrimonial ya ha sido violada e invalidada y el marido queda libre de su compromiso y puede volver a casa sin que su segundo matrimonio sea considerado ilícito. Aquí también tenemos que entender que de este momento se está hablando de la mujer, pero recordemos que en el pacto matrimonial hay un compromiso de parte de las dos partes, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer. Lo mismo se aplicaría para el hombre, lo mismo se aplicaría en esa situación. En nuestro contexto, en nuestra actualidad, podríamos interpretarlo. Bueno, aquí solo está hablando de si la mujer es infiel. Recordemos que en los versículos anteriores había un énfasis muy, muy fuerte en cuanto a la responsabilidad del hombre, y esto viene a concluir ese tipo de interpretación. Encontramos nosotros dos consideraciones que refuerzan esta interpretación. En primer lugar, la misma ley, como ya lo hemos dicho, prescribía la pena capital para el delito del adulterio. Eso era ante la ley. Pues la esposa que adultera o que adulterara en ese entonces, pues merecía morir. Por tanto, es como si el marido ofendido tuviera la misma condición que la de un viudo. Ha intervenido la muerte y puede volver a casarse sin infringir la ley. En segundo lugar, esta interpretación que encontramos en los escritos de los cristianos de las primeras generaciones de la iglesia, ellos, como también el judaísmo, entendían que el adulterio ponía fin al carácter vinculante del compromiso matrimonial. De hecho, podríamos compararlo con las palabras de Jesús. Era tan radical que nos planteara estas dificultades en sentido contrario. Tanto los judíos como los primeros cristianos creían que el adulterio no solo daba a la parte ofendida la opción de divorcio, sino que era una obligación. Es decir, si llegaba a esa situación en la pareja, era algo que tenían que hacer sí o sí, no había otra opción. De esa forma era como se veía en aquel entonces. Pero en un contexto cristiano, nosotros lo veríamos de esta forma. Y si el marido conoce el adulterio de la esposa y no se divorcia, compartirá el pecado. Cita textual de un texto cristiano a finales del primer siglo. Esa era la forma de ver la situación, esa era la forma de ver ese suceso, pero a la luz de las evidencias de los primeros siglos, lejos de cuestionar la legitimidad del divorcio en caso de adulterio, deberíamos de explicar con qué derecho interpretan las palabras de Jesús como una opción y no como una obligación. Las palabras de Jesús en sí no dicen que el divorcio en estos casos sea obligatorio, sino que solo prohíbe la prohibición del divorcio. En otro de los aspectos podríamos aclarar, ¿verdad?, que los cristianos fueran excesivamente influidos por el judaísmo. Definitivamente, recordemos que en los primeros siglos el judaísmo
y el cristianismo tuvo una separación muy fuerte, que los primeros cristianos tomaban mucho de ejemplo o tomaban la forma en que los judíos cumplían la ley. El judaísmo, el cual veía dos males al no divorciarse de la esposa que adultera, sería el encubrimiento del pecado y la contaminación del marido a efectos culturales y ceremoniales. Sería el contacto físico con la esposa inmunda hacia el inmundo o hacia el marido. Para mantener el matrimonio no es necesariamente encubrir el pecado ni eludir la disciplina de la iglesia. Al contrario, puede ser un fruto de un proceso de confesión, de disciplina, de restauración, dirigido por la misma iglesia. De esta forma nosotros podemos entender y compararlo y ver cómo esta forma nos ayuda a nosotros a entender lo que Cristo puede hacer por nosotros. Es decir, definitivamente puede existir el perdón, puede existir la restauración. Si Cristo tiene en su capacidad de perdonar y de restaurar, cuánto no más nosotros, ¿verdad?, de poder hacerlo. Si es el caso de algunos de los que nos están escuchando y han llevado este proceso, han podido ver la misericordia del Señor en su vida por medio de esta restauración. Definitivamente lo que buscamos nosotros es la restauración espiritual y no señalar la inmundicia. Podríamos encontrar esta solución en la gracia de Cristo para efectuar una limpieza y restauración. Nosotros podríamos interpretarlo o podríamos verlo como la iglesia posapostólica parece de lado dejar el mensaje o deja de lado el mensaje del perdón y reconciliación con Cristo. Estaban tan apegados a cumplir la ley, tan apegados a seguir lo que estaba en la instrucción de aquel entonces, que se olvidaron de la gracia de Cristo en algunos momentos. Si Dios perdona al pecador arrepentido, pues no parece existir razón de peso por la cual el cónyuge ofendido no pueda perdonar también. Recordemos de que delante de nuestro Señor, delante de Dios o delante de Cristo, como usted lo considere, hay un pacto entre las parejas, hay una unión que ha sido bendecida por Dios. Nosotros podríamos interpretar que admite la posibilidad del divorcio, de segundas nupcias legítimas de la parte inconsciente de un matrimonio en el que uno de los cónyuges comete inmoralidad sexual, sería lo más conveniente, es lo más conveniente. Y no hay suficiente apoyo para documentar las otras posturas. Y para concluir, siempre vamos a tener el énfasis principal, ¿verdad? Todo lo demás son interpretaciones que hoy nosotros podríamos darle, que muchos de nuestros hermanos en Cristo se han dedicado a interpretar y para profundizar en las enseñanzas y en la escritura, pero nosotros podemos encontrar cómo Cristo entra en contraste con los escribas y fariseos y afirma el carácter indisoluble del matrimonio, de manera que, aun cuando el divorcio se realice con un marco legal socialmente aceptable ante los ojos de Dios, el marido y la esposa siguen casados. Y nosotros nos debemos de apegar a eso, debemos de respetar eso, de entender ese compromiso para cada uno de los que hemos aceptado esa responsabilidad. Las segundas nupcias de cualquiera de los dos ha de ser vista como adulterio. La única excepción a esta norma que Cristo mismo menciona es la misma ley, es lo mismo que la ley mencionaba. El repudio puede ser aceptable cuando el compromiso matrimonial ya se ha vulnerado a causa de infidelidad del otro cónyuge. Jesús nuevamente está subiendo el listón de lo que hasta aquí sus oyentes habían entendido, que era la exigencia de Dios. Y así entendieron sus discípulos. También lo podemos ver en este mismo evangelio, en el capítulo 19 y verso 10. Si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Debemos aprender a interpretar, ¿verdad?, una etapa donde es posible conocer a la otra persona, y si ya hay indicios, ya hay situaciones que nos dan esa luz, con el valor y con el carácter de Dios debemos de tomar esas decisiones. La misma palabra lo dice de esta forma.
pero el listón es alto, no solo para el hombre que desea divorciarse, sino también para la mujer repudiada. Nosotros podríamos ver aquí a primera vista que Cristo sale a defensa de la mujer, ¿verdad? Que casi siempre era la víctima en aquel entonces. Pero si lo vemos de esta forma también, podemos ver que hay una complicación en cuanto a la mujer. Se le hace difícil a ella. Según la ley, debía recibir una carta de divorcio con el fin de permitir que se volviera a casar. Según Cristo, no puede volver a casarse sin cometer adulterio y sin que el nuevo marido también cometa adulterio. Nosotros vemos hoy que este era un tema muy controversial, sigue siendo, y ciertamente el discipulado cristiano no es un camino nada fácil. Si analizamos nuestras vidas a la luz de la Escritura, si podemos analizar muchos de los casos que hoy por hoy podemos conocer, podemos entender que en muchos está la misericordia de Dios. También podemos ver este proceso de hermanos, amigos en Cristo que han pasado estas situaciones y cómo sus matrimonios han sido restaurados. Si encontramos esa gracia en el Señor, definitivamente vamos a recibirla. Pero hay una advertencia, hay aspectos que han sido aclarados antes de que sucedan estas situaciones. Es muy importante, muy interesante que invirtamos ese tiempo en analizar, invirtamos ese tiempo en ver cómo están la relación en cuanto a los matrimonios, que hay situaciones que se van dando y que se permiten por no querer profundizar o por no querer tocar algunos temas, pero el Señor hace esta aclaración que aunque en aquel entonces y hasta legalmente el día de hoy esa es una opción, delante del Señor eso no debiera de existir, no debiera de suceder de esta forma. Así que mis amados hermanos, es un gusto poderles compartir esta palabra que nos ha edificado a nosotros y esperamos que también le pueda edificar a cada uno de ustedes y ampliar nuestro conocimiento en cuanto a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Le invito a que pueda finalizar con nosotros con una oración. Nuestro buen Dios y Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, porque por medio de ella nosotros crecemos, conocemos y entendemos lo que tú esperas de nosotros. Estamos en búsqueda de ese crecimiento espiritual y eso involucra todas las áreas de nuestra vida, involucra nuestra relación matrimonial, involucra nuestra relación personal y así como hoy, Señor, entendiendo esta aclaración y lo que tu palabra nos habla acerca del adulterio y con todo lo que ya nos has enseñado, hoy podemos entender aún mejor el compromiso que tenemos delante de ti y ver cómo fue y cómo se llevó a cabo en aquel entonces y que hoy sigue siendo una enseñanza para nosotros muy importante. Bendecimos los hogares, bendecimos las familias de las personas que nos escuchan y que ven este programa, que lo escucharán en algún momento. Bendecimos sus hogares, bendecimos sus matrimonios y te pedimos, Señor, que la palabra siga entrando a sus corazones y a sus casas, así como ha entrado a nuestras vidas. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Así que, hermano, el Señor les bendiga. Recuerde, somos Eclesía, Pastores Unidos para proclamar el Evangelio. Feliz noche.